Muy buenas tardes, amable auditorio, integrantes de esta mesa. Sean ustedes bienvenidos en esta segunda sesión del Seminario de Acceso a la Información en México, Riesgos y Oportunidades. Los ponentes compartirán sus puntos de vista sobre un tema de actualidad verdaderamente trascendental para la vigencia del derecho de acceso a la información. Y consiste en si la revisión administrativa o judicial atenta contra la transparencia. Como ustedes apreciarán, se trata de una situación que vive México a nivel federal y que probablemente se vaya extendiendo a nivel estatal. La revisión exacerbada en materia de acceso a la información podría generar una victoria de la opacidad frente a la transparencia, y por eso es muy importante la temática que en esta mesa se va a plantear a continuación. Los ponentes harán uso de la voz en un máximo de 15 minutos y al finalizar la totalidad de las intervenciones podrán puntualizar los aspectos que consideren pertinentes y responder a las preguntas que por escrito les hayan dirigido los estudiantes, profesores y público interesado hoy presente. En este sentido, permítanme leer una síntesis curricular de nuestro primer participante, el doctor Miguel Carbonell, quien es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y ha enfocado su trabajo en temas como el derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales. Doctor Carbonell, escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco en primer término la amable presentación de mi querido amigo y colega Enrique Carpizo y a las organizaciones convocantes por su generosa invitación. La pregunta que da título a esta mesa es si las revisiones administrativas y judiciales atentan contra la transparencia. Y la respuesta, si es que la pregunta es en bloque y la respuesta se quiere dar también en bloque, la respuesta es no. No atentan contra la transparencia, ni atentan contra ningún principio del Estado de Derecho, ni con ningún principio del debido proceso legal. Hay que recordar, para retomar este concepto que hizo tanta fortuna en el desarrollo del Estado constitucional en España en los años 80, este concepto de Eduardo García de Enterría, que decía que en el Estado constitucional no hay inmunidades del poder. Esto es, no puede haber sectores del Estado constitucional que estén exentos de algún tipo de control. Yo creo que esto debe quedarnos por principio claro. La pregunta importante es ¿qué tipo de control debe haber? En el caso de los órganos que se encargan, digamos, de revisar las cuestiones en materia de transparencia. Y creo que ese es el debate que hay en México. Y para tal efecto, creo que es importante distinguir dos conceptos muy básicos que nos enseñan pues prácticamente en los primeros semestres de la carrera, que son los conceptos de derecho y los conceptos de competencia. Son dos cosas distintas que se defienden de distinta manera. El, digamos, litigio clásico en materia de derechos fundamentales en México, pues es el juicio de amparo, ¿verdad? Muy rezagado probablemente en la actualidad. Nuestro poder legislativo pues no se ha dado el tiempo todavía de sacar una nueva ley de amparo. Ojalá que los legisladores pronto se aboquen a esta tarea. Entiendo que tienen una agenda muy complicada, pero ojalá que pronto nos regalen una nueva ley de amparo, que será un gran regalo para todos los mexicanos. Pero digamos, los derechos fundamentales se defienden a través del amparo. Y las competencias, las atribuciones, digamos, el marco jurídico de todo lo que cada autoridad debe hacer sin invadir, evidentemente, la esfera de otra autoridad, se protege
fundamentalmente a través de la controversia constitucional. En ese sentido, diría yo, ¿por qué frente a los actos de las autoridades encargadas de garantizar el derecho a la educación procede el amparo y solamente el amparo? Pues por el objeto mismo con el que trabajan los órganos garantes. Esto es un derecho fundamental que está en el artículo 6º, párrafo 2º. Ahora, entonces, esa es la explicación de por qué en contra de las resoluciones de los órganos garantes nos vamos al amparo, porque los órganos garantes trabajan todos los días con el derecho fundamental de acceso a la información. Ahora, podría pasar, y esto no hay que descartarlo, en este tipo de mesas de pronto, digamos, podemos pasar por alto algunas cosas, pero no creo que sea correcto. Podría pasar que eventualmente algún órgano garante pudiera en efecto invadir la esfera de competencias, la esfera de atribuciones de otro órgano del Estado, digamos, un órgano administrativo. O podría pasar también que un órgano de transparencia violara la ley. Punto. Que hiciera una interpretación francamente desafortunada, conculcatoria del marco legal que lo rige, etcétera. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y ahí qué sucede? ¿Ahí qué pasa cuando los órganos garantes son los que violan el marco jurídico que rige las competencias de las autoridades? Y entonces viene la respuesta que ya anunciaba. Yo creo que lo que corresponde en un caso extremo que alguna autoridad sienta, por ejemplo la Secretaría de Hacienda, que forma parte del Poder Ejecutivo Federal, si siente que el IFAI conculcó en este asunto de la remisión de la deuda de los 70,000 millones las competencias de la propia Secretaría de Hacienda o del Poder Ejecutivo Federal, pues que interponga el presidente de la República una controversia constitucional contra el IFAI y a ver cómo resuelve la Suprema Corte. Ese me parece que es el marco jurídico de acuerdo. Ahora, hay que ver una cosa. La controversia constitucional, ciertamente, dejen usar esta imagen que estimo que explica lo que pretendo decir. La controversia constitucional es, en el orden jurídico mexicano, un cañón de gran potencia. Que no puede estar promoviendo controversias constitucionales todos los días, cada tercer día. Es un cañón. El amparo es una escopeta. Una escopeta de pocos disparos, con poco alcance. Necesitas problema de legitimación activa, efectos restringidos. Es una pequeña escopeta. La controversia es un gran cañón. Hay que saber usarla. Es un arma de gran potencia y hay que administrarla bien. Por tanto, yo creo que, digamos, en términos de lo que podríamos más o menos plantear respecto del tema que nos ocupa, esa es la cuestión. Ahora, hay dos asuntos más que yo creo que es importante poner en la mesa, sobre todo en este tipo de eventos donde normalmente se nos invita a participar a personas que ya estamos convencidos de las bondades de la transparencia y que ya llevamos años defendiendo el derecho a acceso a la información y en donde normalmente el público está siempre con nosotros, ¿no? Sí, estamos todos en la misma línea. En este tipo de eventos suele pasar, ¿no? Entonces uno va y habla en favor de la transparencia y todo el mundo habla. Bueno, hay una cosa que sí me interesa poner en manifiesto. Primero, los órganos de transparencia tienen muy poco tiempo. En la historia del derecho mexicano es un segundo prácticamente. No hay experiencia institucional, no hay memoria institucional todavía porque fueron creados a partir de 2002. Y esto los convierte en probables sujetos de captura burocrática o de captura partidista, o bien les arroja una enorme debilidad institucional y por eso hay que cuidarlos. A los órganos de transparencia hay que cuidarlos respecto de sus atribuciones, respecto de su integración y sobre todo, y aquí viene mi punto, hay que cuidarlos respecto de la buena argumentación que hagan. Esto me parece que no se ha destacado suficientemente. Parece que cuando uno lucha por la causa de un derecho fundamental, de los derechos humanos, todo se vale, y no es cierto. No todo se vale. Yo creo que la fortaleza, por ejemplo, si siguiéramos el modelo de los ombudsman, la fortaleza de los ombudsman está en que emitan buenas recomendaciones, con pruebas y más pruebas, con buenos razonamientos jurídicos, con una buena lógica argumentativa en las recomendaciones, y esto aplica también a los órganos garantes. Un órgano garante con una mala argumentación, así llegue a un buen resultado,
así nosotros veamos el resultado y digamos, wow, qué valientes los comisionados. Si el argumento es malo, la resolución va a ser muy débil. Entramos en una sinergia no positiva, creo yo, para los propios órganos. Y esto es importante advertirlo justamente hoy, justamente ahora, porque estamos viendo por doquier lo que en el análisis de la historia institucional se llama el efecto péndulo. Esto es, en un primer momento todo el mundo aplaudía a los órganos garantes de acceso a la información, pusieron o intentaron poner, digamos, a personas que más o menos tuvieran un cierto compromiso con la causa, en algunos casos, no todos, por supuesto. Pero, digamos, había como una idea de cuidar a estos órganos, y ahora el efecto péndulo está justo del otro lado. El efecto péndulo está en intentar nulificar a estos órganos por vías jurisdiccionales, insisto, por captura burocrática o por captura política, y precisamente los vamos a poder defender en la medida que argumenten bien. A mí me parece que esto no ha sido estudiado. Por ejemplo, y los primeros responsables somos nosotros, porque no hay análisis académicos que evalúen la calidad, o no hay muchos, alguno hay, pero no hay todavía, creo yo, análisis académicos de fondo que analicen con toda la profundidad que se requiere la calidad argumentativa de los órganos garantes. Y esto, por supuesto, insisto, a mí me parece que es una cuestión muy relevante. Y ya para terminar, en los 15 que se volvieron 13 minutos, para terminar, yo creo que hay una reflexión que hacer en México respecto de, lo que quiero decir es esto, hay que poner en perspectiva como los grandes casos litigiosos en materia de acceso a la información. ¿Qué es lo que ha generado una enorme repulsa, digamos, de ciertos poderes públicos? Averiguaciones previas. Y uno se pone a ver por qué cerraron averiguaciones previas, y dice, bueno, porque pidieron las averiguaciones previas en contra de fulano, sutano, mengano. Y dice uno, ¿qué trascendencia tiene eso? Pongámosle nombres de apellidos. Las averiguaciones previas, estas son solicitudes reales. Las averiguaciones previas en contra de Rosario Robles. Las averiguaciones previas en contra del Bester Gordillo. Las averiguaciones previas en contra de este señor que combatía la droga cuando estaba Cedillo, ¿cómo se llama? El que está en la cárcel ahorita, Rebollo. Las averiguaciones previas contra Gutiérrez Rebollo. ¿Qué diablos pasa si se dan a conocer? Contra los hijos de Marta Agún. ¿Qué pasa si se dan a conocer? Como que perdemos esta perspectiva. O si se dan a conocer los nombres de las personas que se beneficiaron con condonación de deuda tributaria por más de 70,000 millones. ¿Qué diablos pasa? Si de pronto parece que nos estamos ahogando en un pequeño vaso de agua. Y para que ustedes tengan un marco de comparación, les cuento rápidamente, les digo, o los invito a que reflexionen, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en México si nos hubiéramos enfrentado a un caso como el de papeles del Pentágono de los años 70 en Estados Unidos? En donde se le llegan a dos periódicos, el New York Times y el Washington Post, 70,000 páginas de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam. ¿O qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera reaccionado? Pongo por caso la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Gobernación, si hubieran desclasificado lo que se acaba de desclasificar en la página web, esta Wikileaks, creo que se llama, que está en Noruega, que son miles de páginas sobre las guerras en Afganistán y en Irak y toda la trama, digamos, de inteligencia militar norteamericana. O sea, esos son los grandes casos. Esos son los casos que verdaderamente simbran hasta los cimientos a los países, a las naciones. Pero estos pequeños casitos nuestros, estas pequeñas cosas tan ridículas, tan patéticas, que hacen olas y olas, señores, mantengamos la perspectiva. Es decir, verdaderamente hay cosas muchísimo más importantes en donde ni siquiera nos hemos comenzado a asomar. Ni siquiera hemos empezado a intuir dónde está verdaderamente el nervio del Estado mexicano y dónde podamos tocar ese nervio y le va a doler al Estado mexicano. Ni siquiera estamos cerca de eso. Por tanto, esta sería mi reflexión final. Mantengamos la perspectiva y, desde luego, abonemos siempre a la causa del derecho fundamental de acceso a la información. Muchas gracias. Ahora daremos la palabra a la doctora Arely Cano, licenciada, quien obtuvo sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios concluidos de maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. En el ámbito de la Administración Pública, colaboró en la Procuraduría General de la República como abogada instructora,
posteriormente fue asesora jurídica en la primera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y después coordinadora de asesores de la Presidencia del Instituto Electoral del Distrito Federal. Desde marzo de 2006 se desempeña como comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. La licenciada Arely Cano es autora de diversos artículos de divulgación en materia de acceso a la información pública, partidos políticos y transparencia. Por favor. Gracias, Enrique, por la invitación y de manera muy personal agradecer al artículo 19 a FONDAS y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación a nombre del InfoDF y celebrar que se den este tipo de seminarios que, como dice Miguel, pues fomentan a los convencidos y seguramente aquí habrá por lo menos uno o dos que salgan de aquí convencidos sobre el tema de transparencia. Bueno, el tema ya dio una introducción bastante importante, Miguel, sobre las revisiones administrativas y judiciales. En el caso particular me pidieron hablar y señalar de un caso muy específico, que es el caso Campeche, una acción de inconstitucionalidad que se presenta ante la Suprema Corte por violación a determinadas bases y principios del artículo 6 constitucional. Esta fue la invitación, pero me voy a ampliar un poquito más porque creo que no solamente es el caso Campeche el que yo veo en riesgo. Hay varias leyes locales en materia de transparencia que están corriendo en la misma suerte. Bueno, Campeche ahorita suena porque está impugnado ante la Suprema Corte, pero hay diversas leyes en materia de transparencia de las diversas entidades federativas que tienen violaciones y en sus propias normas que bueno no han sido impugnadas y bueno ya pasó en exceso el tiempo para que puedan ser revisadas por el Poder Judicial. Voy a empezar con unas notas introductorias, me parece, antes de dar un panorama general sobre lo que implica o el comportamiento que ha tenido el derecho de acceso a la información en las diversas entidades federativas. El derecho de acceso a la información es la garantía fundamental que posee cada persona para atraer su información, informar y ser informada. Estas libertades no pueden ser limitadas y han de ser acompañadas y compatibles con otros derechos humanos para proteger y hacer efectiva la dignidad humana. A partir de este reconocimiento, el derecho de acceso a la información tiene un fundamento político, la salvaguarda y garantía del Estado democrático. De esta suerte, el carácter público de la información es una condición para el ejercicio pleno de los derechos que contribuye a fomentar los principios de seguridad jurídica y legitimidad democrática. Por ello, el derecho de acceso a la información se traduce en una herramienta indispensable para la toma de decisiones y para el ejercicio mismo del escrutinio sobre la gestión pública. Por definición, este derecho supone la titularidad de una potestad jurídica para que las personas puedan solicitar y obtener información gubernamental, la cual se define como aquella que los órganos de Estado generan, detentan, adquieren, transforman o conservan por cualquier motivo, y de forma especial la que documenta el ejercicio de las facultades o su actividad. El acceso a la información tutela la obtención de información como un bien jurídico directo. De esta manera, su cumplimiento se mide al valorar las condiciones para su goce y disfrute. Y por ello, la vigencia respecto de este derecho tiene una importante repercusión en la vida de las personas. A partir de lo anterior surge la preocupación cuando observamos los riesgos que enfrentan, ya lo adelantaba Miguel, los organismos garantes de transparencia ante las reformas más recientes a las leyes que rigen este derecho, las cuales restarían competencia a las instituciones que vigilan el cumplimiento de acceso a la información y con ello se reduce la posibilidad de que el trámite realizado por un solicitante para acceder a la información cumpla con los principios constitucionales básicos de imparcialidad, celeridad, gratuidad y máxima publicidad. Para analizar los riesgos actuales en el tema, es importante recordar que el artículo 6 constitucional tuvo como finalidad otorgar garantías y reglas universales al derecho de acceso a la información para que sea asequible a todas las personas y que se traduzca en una obligación democrática para los servidores públicos. Actualmente, el escenario para la transparencia presenta claros desafíos.
particularmente desde el terreno legal, que podrían impactar negativamente en el ejercicio pleno de este derecho a la información. A continuación, expongo algunos de ellos. Este artículo 6 constitucional establece en principio que todos los poderes federales y locales deben de crear órganos especializados e imparciales, con la autonomía operativa, de gestión y de decisión, de manera que resulten idóneos y necesarios para la tutela efectiva del derecho de acceso a la información. Esta fracción cuarta exige que los órganos deben de cumplir con una característica, que es la especialización. Y esto tiene que ver con que la toma de decisiones esté llevada a cabo por un funcionario que tenga un conocimiento versado sobre la materia que va a resolver o sobre los temas de asuntos que va a tener conocimiento. Esta fracción cuarta del artículo 6 constitucional es determinante en atribuirles especialidad en la materia a los órganos garantes. Es decir, estos deben conocer exclusivamente del derecho de acceso a la información, por lo que no resulta procedente que dicha materia se asuma a la que ejerce otro órgano, aun cuando este último también esté dotado de autonomía, de gestión presupuestal y de decisión. El requisito de especialización implica entonces que estos organismos no tengan competencia diversa a la directamente vinculada con el derecho de acceso a la información. En este sentido, la especialización que debe caracterizar a los órganos garantes encuentra sustento en la forma y términos en que se busca garantizar el derecho de acceso a la información, así como el fortalecimiento del mismo, en tanto se constituye como una herramienta fundamental para la consolidación de la democracia. Otra de las características o principios que deben permear estos órganos es el principio de imparcialidad, que debe buscar asegurar que tanto en la integración como en la operación de los órganos garantes no respondan a consignas directas o indirectas de otras autoridades y que actúen de manera profesional y objetiva. La imparcialidad tiene que ver con un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse con criterios objetivos, sin influencia de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados, y se concreta en la elección ponderada de diversos valores. Y esto lo vemos nosotros al aplicar particularmente la ley de transparencia. Tenemos que ponderar entre varios intereses públicos, entre intereses públicos o intereses privados, para impedir que los intereses privados sean sacrificados más de lo necesario, o en un criterio mucho más amplio, de intereses privados entre sí para evitar discriminaciones arbitrarias. Así tenemos que todos los estados cuentan con un órgano garante. Eso no hay discusión. Tenemos 32 en las entidades federativas, contando el Distrito Federal y el órgano federal. Y en la mayoría de estas leyes se contempla la especialización de los órganos de manera expresa. Y tenemos 9 estados que en sus respectivas leyes sí contemplan esta característica de especialización y de imparcialidad. Algunos lo tienen de manera implícita. ¿Por qué? Porque se los exigen al momento de nombrar a quien integra sus órganos superiores de dirección, les exigen que sean especialistas en la materia. Pero el hecho de que esto lo tengan expresamente, vale la pena sí considerarlo porque dan cumplimiento al artículo 6 constitucional. Sin embargo, hay otros órganos que no lo contemplan así. Sin embargo, podemos ver que en su integración está considerado este aspecto. El problema aquí se presenta en 3 casos específicos, que es Sonora, Puebla y Querétaro, en el que, por ejemplo, en el caso de Sonora, sus decisiones son revisadas por el Instituto de Transparencia, y este a su vez se subordina a otro organismo, ya lo comentaba Miguel también, que es el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa. Es decir, las decisiones de un órgano garante en materia de transparencia
sus decisiones son revisadas por otro órgano que goza también de autonomía constitucional, que es el Tribunal Estatal Electoral. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que pasa en Sonora. En Querétaro, bueno, la Corte resolvió, hablando de decisiones administrativas y judiciales, la Corte resolvió que sus decisiones del órgano garante tendrían que ser también del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos. Por fortuna, la Corte revocó esta reforma constitucional ilegal y bueno, sí, ahí nos da la Corte un criterio sobre especialización y sobre la característica de imparcialidad que deben de gozar estos órganos. El caso más emblemático es el de Campeche, porque el de Campeche se prohíbe la consulta directa a cualquier ciudadano, se le prohíbe o bueno, más bien no se le permite acceder a la información a través de la consulta directa, que esto atenta evidentemente con el principio de máxima publicidad y aparte con el principio de gratuidad, porque entonces va a tener que solicitar vía o copias certificadas o copias simples información cuando bien pudiese acceder una modalidad como es la consulta directa a acceder a los archivos de cualquier dependencia del gobierno. Y bueno, finalmente voy a terminar con otro requisito que implican estas decisiones de los órganos garantes, que tiene que ver con los procedimientos expeditos y definitividad de las resoluciones. La concepción de que el derecho de acceso a la información sea expedito implica que los plazos para el acceso a la información y para la revisión de estos mecanismos sean lo suficientemente breves que permitan una adecuada gestión de las solicitudes. Y la misma suerte debe de correr los procedimientos que lleven a cabo los órganos garantes para garantizar el efectivo ejercicio del derecho. Si nosotros hacemos un panorama muy general de lo que contemplan las entidades federativas, muy breve voy a comentar que en el caso de la mayoría de las entidades federativas, las decisiones de los órganos garantes sí gozan de definitividad. Quiere decir que las resoluciones que ante ellos se presentan, ante lo que resuelve el órgano garante, la guía jurídica es el juicio de amparo para modificar o revocar las decisiones del órgano garante. Pero esto no pasa así en todas las entidades federativas. Por ejemplo, un caso muy específico es en Campeche, Guerrero y Guanajuato, donde no hay definitividad para las decisiones hacia el órgano que da respuesta al solicitante, al sujeto obligado, lo que implica que le permite al sujeto obligado recurrir las resoluciones que emite el órgano garante. Eso es inconstitucional, porque eso no puede ser. El único que tiene la posibilidad de recurrir al juicio de amparo es el solicitante de información en atención a que se le está vulnerando un derecho fundamental, no así las autoridades. Entonces vemos casos muy emblemáticos como es el caso de Campeche, Guerrero y Guanajuato. Otros ejemplos, por ejemplo, no resuelve el órgano garante. Es el caso de Baja California Sur, Sonora y Baja California. Quien resuelve es otra instancia. Y esa instancia que resuelve o es el Tribunal Superior de Justicia del Estado o es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, entidades o poderes u órganos del propio Estado que tienen autonomía, tienen independencia en sus decisiones, pero no gozan de la cualidad de especialización e imparcialidad que exige el texto constitucional. Entonces, sí, el escenario diríamos que es optimista, pero realmente revisando el contexto normativo de diversas leyes, por fortuna el caso Campeche, caso Puebla, caso Querétaro fue impugnado ante la Suprema Corte y la Corte dio ya un criterio importante sobre estas cualidades y estas características. Pero hay otros estados, Guerrero por ejemplo, que permite al ciudadano recurrir 3 instancias para llegar a una resolución definitiva en materia de derecho de acceso a la información. Me parece que esto tiene que revisarse. Nosotros, como Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, formamos parte de una conferencia de órganos garantes, donde están aglutinados todos los órganos de las entidades federativas, y me parece que tenemos un compromiso mayor porque pues tenemos que hacer esta revisión. El sector académico, ya lo comentó también Miguel, tiene que tener una actitud, me parece, mucho más proactiva, igual como las organizaciones que dan pie a auspiciar este tipo de eventos. Creo que tenemos que sumar fuerzas para evitar este tipo de retrocesos en materia de transparencia.
Creo que lo dejaré aquí en la segunda consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, Arely. Ahora le daremos el uso de la palabra al doctor Porfirio Muñoz Ledo, quien cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París. Fue presidente de los estudiantes de Derecho y secretario de la revista universitaria Medio Siglo. ¿Así está bien? Se trata de una persona que en realidad no necesita mayor presentación y creo que reconocemos ese gesto de humildad. Sí, bueno, había que detenerse en la universidad, porque luego pasan muchas cosas en la vida. Yo le agradezco al licenciado Carpizo que haya abreviado, y bueno, les debo una disculpa porque yo tengo anunciado que iba a hablar del derecho a la información en el marco de la reforma constitucional, ¿no? Y voy a salir un poco del contexto en el que están. También estaba previsto que iba a hablar hasta el final, porque quizá sea disonante en cuanto a que la materia que estoy tratando es una materia contigua, pero no idéntica. Ambos vienen de la Declaración Universal del Hombre, tanto el derecho de acceso a la información pública como el derecho a acceder a toda información, a transmitirla, etcétera, 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 como verán en el texto que les leeré en su oportunidad. Yo quisiera decir que no omito, para otra vez, un debate, pero no circunscrito a las acciones judiciales o administrativas en contra de las decisiones del órgano garante del acceso a la información, sino al tema de la transparencia misma y de cómo se la entendió en México. Los temas de debate son, no solo es el del grado de autonomía, ¿sí?, que obviamente, de acuerdo con la doctrina, los órganos que merecen ser constitucionales autónomos son aquellos que requieren no solo de una autonomía técnica, financiera y funcional, sino aquellos que requieren de una independencia política respecto a la autoridad. No puede suponerse que quien esté transparentando la autoridad sea de alguna manera parte de la administración. Es una asignatura pendiente. El segundo es el de la utilidad o las consecuencias del derecho de acceso a la información pública, es decir, la transparencia, que tiene que ver con, dice en un libro muy brillante Guillermo O'Donnell, con el control vertical y el control horizontal de los actos de la autoridad. Desde luego es un instrumento, es una herramienta, se le dijo aquí, privilegiada para el control vertical, es decir, para el control social de los actos de información, como en los casos muy sonados y no pequeñas minucias que citó el maestro Carbonell. Pero hay también el tema del uso de la transparencia para el control horizontal de los actos de autoridad. Y ese control horizontal tiene que ver con el equilibrio de poderes y con los órganos que sancionan los actos de las autoridades. Desde luego es lamentable que por sus prejuicios administrativos o policiales se está frenando, alargando o entorpeciendo el funcionamiento de los órganos. Pero creo que debiéramos hacer el debate completo. Yo he pedido a los órganos responsables de esto que nos envíen a nivel federal un proyecto de iniciativa sobre qué podría hacerse para perfeccionar a nivel constitucional y legal el derecho a la información. Es obvio que ha habido un nivel de cooptación en los estados de todos los órganos autónomos y semiautónomos, y han sido plataformas de carreras políticas. Yo le llamaba al anterior presidente del INFAI el licenciado Oscurambio, pero el que se fue educación ya es hasta Lujambio. Bueno, yo voy a referirme a un tema en particular, y ese tema tiene que ver con el derecho a la información en general. Tiene esperando en el debate público no menos de 30 años, después de que se consagró el derecho a la información en el artículo 6 constitucional, en la reforma política del 78-79, quedó pendiente el tema de los medios de información, que es al que me voy a referir. Quiero decir que en el estadio actual del debate sobre derechos humanos, habida cuenta del proyecto que nos llegó del Senado y del que nosotros mismos
hemos promovido en materia de derechos humanos, queda claro que el título primero de la Constitución se refería a los derechos humanos y, por lo tanto, el centro de gravedad de todo aquello que contiene el título primero de la Constitución es la defensa de los derechos humanos. Entonces, el derecho a la información tiene que ser visto desde esta perspectiva. Hay además la pretensión incompleta, inacabada, no voy a entrar en este momento en ese debate, de otorgarle plena jerarquía constitucional a los tratados. Nosotros hemos mostrado nuestro desencanto con la fórmula que finalmente nos llegó del Senado, contraria a lo que nosotros les habíamos mandado cuando fui consultor de la Comisión de Acuerdos para la Reforma del Estado. Entonces mandamos una redacción distinta y esta redacción tiene que ver con la plena jerarquía de los tratados de derechos humanos y desde luego con lo que la determina, que son dos elementos. Uno, el principio pro persona, quiere decir que el juez está obligado a aplicar la disposición más favorable a la persona, independientemente que esté en el tratado, que esté en la Constitución, que esté en la ley ordinaria, federal o local. Esto hace que no haya lo que ellos adoptan como criterio, que es la famosa interpretación conforme, en la cual no tiene ninguna obligación, ninguna autoridad judicial de privilegiar una sobre otra, y todo lo que se reafirma es el carácter discrecional de los acuerdos del poder, de las resoluciones del Poder Judicial, y en particular de la Corte, que no se han caracterizado por darle primacía a los tratados internacionales. El segundo es el principio que acordamos, o el punto 94 de los acuerdos de la CENCA, de la internación de los tratados internacionales. Y esa internación tiene que ver con que las disposiciones de los tratados pasan, como en la mayor parte de los países, a ser parte de la legislación interna, mediante un procedimiento que se prevé en el artículo 133. Yo quiero además subrayar que tenemos otra, entre muchas disidencias o disonancias con el proyecto del Senado, porque estimamos que en el momento en que el título primero de la Constitución se llame derechos humanos, todos los derechos humanos que no están en ese título dejan de ser. Porque ya hay una, claro que sí, dejan de serlo nominativamente, pero es muy fácil resolverlo. Usted que le gusta que haya regalos de poder legislativo, poner una frase que diga muy sencillo, todos los derechos humanos, sociales, políticos, etcétera, previstos en esta Constitución, punto. En muchas constituciones del mundo esa referencia cuando no están metidos. Y la otra es cambiar la sistemática constitucional para meterlos ahí dentro. En cambio, en esta nueva sistemática, doctor, dejan los artículos 25, 26, 27 y 28 como derechos humanos, lo que es una barbaridad. Los hidrocarburos como derechos humanos. Siquiera se les hubiera ocurrido hacer un título aparte de la Constitución. Pero yo quiero referirme a un punto y no extenderme por el tiempo de todos y el mío propio. Nosotros estamos hace mucho tiempo, antes de la creación de la AMEDI, insistiendo en el tema de la inconstitucionalidad de la legislación en materia de radio y televisión. AMEDI mismo tiene una decisión en ese sentido, y bueno, creo que los debates se han ganado. La anomalía en materia de legislación de radio y televisión proviene desde la creación, desde la aparición del fenómeno de televisión en México. La primera estación, que ahora se llama Televisa, se llamaba XW TV, fue porque en vez de legislar en materia de televisión, añadieron una cláusula al contrato, a la concesión de radio del XW, con limitaciones. Por ejemplo, no tenían noticieros, no había noticieros, eran por cuenta del Universal, del Nacional, ahí aparecían Martínez Carpintero. La ley de 1960, en la ola de reformas nacionalistas, incluyendo la del petróleo y la de los hidrocarburos de ese año, trató de ubicar de una manera muy rebuscada el fundamento constitucional de esa ley en el artículo 27 y se colgó del llamado espacio aéreo de la nación. Queda claro que son bienes susceptibles de apropiación, como la propia Constitución dice, y que ahora es clarísimo, incluso por la propia Corte, no se puede confundir en el espacio aéreo con el espectro electromagnético. Son cosas técnicas y físicamente distintas. Que el espectro electromagnético pase por el aire, pues sí, pero el aire, también aquí hay aire, ni este no es el espacio aéreo de la nación, también en los tubos, donde va la señal de cable, se transmite por el espacio radioeléctrico,
y lo que está arriba del territorio nacional, que es el espacio aéreo internacional, no está sujeto a la jurisdicción nacional. Entonces fue, a la altura de aquel tiempo, un pretexto. No se atrevieron a reformar el artículo 73 en su fracción 17, que habla de vías generales de comunicación, postas y correos. Cualquier investigación superficial demuestra que es una redacción del proyecto Carranza, que se refiere a otras vías de comunicación, porque pues, la televisión no existía entonces. Entonces, no tiene facultad expresa el Congreso de la Unión para legislar en la materia, y nunca se la han querido dar, cuando hace apenas unos años, del 2007, hicimos una gran ampliación, desde la que se está hablando ahora, del artículo 6 de la Constitución para incluir el tema de la transparencia. No se han atrevido. En la última reforma electoral entró por primera vez la televisión, pero entró por la otra puerta, entró por la puerta del proceso electoral. Y ahora resulta que hay una autoridad que no es el gobierno federal, que no es el Ejecutivo, sobre los medios, pero solo para procesos electorales y para tiempos electorales. Esto es una absoluta anomalía jurídica. ¿Cuál es la autoridad sobre los medios de comunicación? Nosotros planteamos, siendo yo secretario de Educación Pública, un proyecto de reforma constitucional que fue uno de los orígenes de mi salida de ese cargo, para incluir la radio y la televisión en el artículo 3 de la Constitución. Eso está publicado con su exposición de motivos. ¿Por qué? Porque ya veíamos que el tema es el derecho a la información y los valores de la nación. Había que meterlo en el capítulo que se refiere ahora en la denominación universalmente aceptada a los derechos humanos, que es uno de los pies. Entonces hay que encontrar esa reforma cuando menos 3 grandes pies. Como ya se hizo doctrina, como ya se hizo conciencia pública en México de que hay un derecho de la nación sobre el espacio electromagnético, se requiere de todas maneras modificar el 27, porque no puede estar amparado por la idea del espacio aéreo. Tiene que estar amparado por una referencia específica del espectro electromagnético. Segundo, tiene que tener cabida en el artículo 6 de la Constitución para ubicarlo, igual que se hizo con el tema de la transparencia, para ubicarlo como un derecho humano. Son derechos de igual jerarquía, artículo 19, que da origen a una institución que nos convoca, de la Declaración Universal. Son derechos de idéntica jerarquía, el derecho general a la información, no solamente a la información pública. Yo quisiera, voy a distribuir, eso es en realidad lo que vine, además de a saludarlos y a recordar que fui aquí dirigente estudiantil y también profesor muchos años, ¿cuáles son las modificaciones que nosotros estamos proponiendo? Primero, y las leo para terminar, en el artículo 6, tomar la expresión general del derecho a la información, no solo el de acceso a la información pública. Se reconocen y garantizan los derechos universales a la información y a la libre expresión. Toda persona tiene libertad de acceder, buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier tipo y por cualquier medio de comunicación sin previa censura y con responsabilidad ulterior, de acuerdo con lo que disponga la ley, que es más o menos una síntesis del texto de los tratados fundamentales, incluyendo civiles y políticos de Naciones Unidas. Artículo 2. Artículo 7, que ese es como lo propusimos que fuera en el 3, en aquel entonces, ¿no? Sin detrimento, dice aquí, de lo estipulado en el artículo anterior, si tiene que ver con la libertad de expresión, obviamente, los medios de comunicación electrónica son de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27. Es decir, son 2 valores. Uno, son propiedad de la nación. Una, que es el espectro electromagnético, es la parte física. La parte física es propiedad de la nación. Y el servicio, que siempre se ha confundido, el servicio es un servicio público. Son 2 cosas distintas. Como no es la extracción de los hidrocarburos y las gasolineras, perdón que vaya un ejemplo tan sencillo, o la distribución de gas a los hogares. Una cosa es la materia y otra cosa es el servicio que a través del uso de ese medio físico se hace para informar a la población. Los medios de comunicación, y esta era la esencia de la inicial reforma, el propuesto no llegó al Congreso, obviamente nunca la mandó el Ejecutivo, la detuvo la Secretaría de Gobernación. Los medios de comunicación procuran el respeto y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos consagrados en el artículo 3, son los valores de la nación. Sus contenidos deberán reflejar la pluralidad y diversidad
de la República queda prohibida y será sancionada toda práctica discriminatoria por parte de los medios de comunicación. También es sí, una síntesis de principios fundamentales. Y luego ya, en el 27, la definición del espectro radioeléctrico y el punto último al que voy a referirme, que es el órgano responsable de regir la aplicación de la ley, de velar por la aplicación de la ley y de tomar las decisiones correspondientes en materia de concesiones. El espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible. Podrán acceder en igualdad de condiciones a su explotación, uso, aprovechamiento, entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias. Incluimos aquí, aunque puede haber especificidad, a los derechos conforme a los tratados internacionales y a la propia legislación mexicana tienen los pueblos indios. Ahora, aquí el tema fundamental. El tema central en México es la pavorosa concentración del espacio radioeléctrico. En este país, una sola compañía y sus filiales tienen el 78%, con mucho gusto. Estoy terminando, el 78% del espacio radioeléctrico. Nosotros estamos planteando una división equitativa entre las 4 entidades públicas, hay muchos radio y televisión de los estados, las académicas, las universitarias, las privadas y las comunitarias. Y estamos planteando que el nivel de concentración de las ondas no sea superior al 25%, que es la tasa promedio europea. Sí, de la tasa promedio europea. Entonces estamos planteando una verdadera redistribución. Por último, y es lo más importante, la razón fundamental por la cual se hizo depender del artículo 27 como facultades implícitas, la facultad del Congreso para legislar en la materia, fue otorgarle al Ejecutivo de la Unión, como si fueran minas o petróleo, la facultad exclusiva. Por eso Cofetel va y viene, le pusieron la ratificación por el Senado, lo echó bajo la Corte, pues es una dependencia del Ejecutivo, ahora rasgó el Senado, y ahora cambiaron por quien les dio la gana. Entonces, es evidente que mientras no haya una reforma constitucional, seguirá dependiendo del Ejecutivo la atribución o la negación de las concesiones. Independiente me cae ley Televisa, que fue echada abajo, ley Televisa 2, ahora la ley de mi amigo Corral, que la llamo la ley Telepinos, porque lo que trataba es de pasarle la competencia a la Secretaría de Comunicaciones, y resulta que el proyecto le hicieron a la famosa SCT. Entonces, se trata de que, y termino, la administración y vigilancia de las concesiones y permisos de radiodifusión, televisión y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público autónomo de participación ciudadana creado por el Congreso de la Unión. Aquí sería la primera vez donde se da una facultad específica en el 27 al Congreso de la Unión, porque el artículo 27 más presidencialista de todos, hasta que el 89, porque dice que es dominio de la nación y luego la nación es el Ejecutivo, y no cualquier Ejecutivo, el Ejecutivo de la Unión. Entonces, mientras no se rompe este círculo vicioso, no se podrá cumplir con el derecho con amplitud, no solamente nuestro propósito de democratizar el país, sino el respeto de los derechos humanos fundamentales. Yo le rogaría a mis queridos amigos, jóvenes estudiantes, que leyeran este proyecto, y perdón que en este caso, porque esa fue la razón que me dijeron que había sido invitado, quizá fue un teléfono descompuesto, haber venido a presentar, además de que ya lo hice en la tribuna del Congreso, esta iniciativa. Es parte de nuestra preocupación por la transparencia legislativa en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Muñoz Ledo. Nos hubiera encantado escucharlo al último, pero nos informaron que tenía usted reducido su tiempo y pues lamentablemente tuvimos que adelantarlo. Ahora escucharemos las reflexiones en cuanto a estos temas de el doctor Luis Miguel Cano, quien es licenciado también, perdón. Más vale que bajen a que uno los baje, ¿verdad? Es codirector de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos AC, y director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho. Por favor. Muchas gracias.
a las personas aquí presentes por su interés, a las organizaciones colegas por la invitación. No cabe duda que las causas unen y todo lo demás es secundario. Y en este particular momento yo retomo un poco el tema del seminario, riesgos y oportunidades del derecho de acceso a la información en México. Y si esta mesa trata sobre las revisiones administrativas y judiciales y nos preguntan si atentan contra la transparencia, creo mi deber pronunciarme de inmediato. Yo pienso que estas revisiones administrativas y o judiciales distintas al amparo son un riesgo para el derecho de acceso a la información. Lo digo tal cual, lo digo sin ningún matiz y quiero tratar de explicar por qué. No lo veo desde el lado de las instituciones. No se me da tanto defender a las instituciones, que de por sí hay instituciones que sí vale la pena defender. Lo veo de una manera mucho más simple, lo veo del lado del derecho. Y me pregunto si esto que nos recordaba, el derecho a recibir la información, implica que la pueda recibir ¿en qué momento? Desde que la pido, en cuanto la pido, 5 años después, 10 años después. El derecho de acceso a la información tiene un componente muy importante que es la entrega oportuna de la información. Sin la entrega oportuna de la información, este derecho, que es un derecho sí independiente, pero que también es un derecho herramienta, es un derecho que nos proporciona elementos para gozar y utilizar de otros derechos. Sin la entrega oportuna, muchas veces es inútil después recibir la información. No lo veo por un tema de competencias, no lo veo por un tema de especialización, porque en realidad, para ser franco, pues cualquier institución se puede especializar en lo que se le pegue la gana, ¿no? Y eventualmente un tribunal administrativo, después de unos 10 años, se puede especializar en el tema de acceso a la información. Y a lo mejor con una argumentación mucho más sólida. Uno de los 2 retos que nos mandó Miguel Carbonell, ¿no? No vamos a defender a los institutos de transparencia por defenderlos, y menos si tienen una argumentación para reír, ¿no? Y yo eso lo suscribo, pero igual yo me separo y digo, no lo hago por los institutos, lo hago por las personas. Con ejemplos. Y ese es el segundo reto que nos lanzó Miguel a las organizaciones. No litiguen cualquier tontería, hagan un litigio un poco más pensado, y a eso pues también lo tomo, lo asumo como mi responsabilidad, como parte de una organización que hace litigio estratégico, que intenta hacer litigio de interés público. Llevamos ciertos casos donde el tema de la especialización, quiero demostrarles, contándoles estas anécdotas, puede ser muy variable. Cuando se pidió acceso a información medioambiental, cuando se pidió acceso a los programas de auditorías ambientales, que en lo personal estábamos en fundar, esta idea fue algo que originó otra organización, Alternativas Sociales, lo culminamos como Litiga Olé, una de las causas que nos unen. Uno podría pensar que la Profepa era la organización especializada en temas medioambientales, y que esa especialización era garantía suficiente para dar a conocer la información de tal o cual manera. ¿Y con qué nos encontramos? Que no. Que la Profepa ahí dijo, no, yo le hago caso a las empresas, todo esto es confidencial, todo esto es reservado. Tuvo que intervenir el IFAI, y ciertamente el IFAI pensó en un primer momento que era secreto industrial, y tuvimos que ir al amparo y tuvimos que recurrirlo, porque no es nada más por ser organismo especializado que lo que diga va a estar bien y que sea irrebatible. Pero, ¿quiénes fuimos al amparo? Las personas. Ahora, imagínense, este caso, la persona que había solicitado la información lo quería para un estudio de empresas socialmente responsables hace 4 años. Ya estamos en otras organizaciones. Pasaron 4 años hasta que la Corte determina los casos, y la pregunta es, ¿esa entrega fue oportuna? La colega seguramente ya hizo su libro y tal, ¿no? Especialización, otro tema que llevamos con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Piden acceso al expediente de personas desaparecidas en la guerra sucia, y lo piden, entre otras cosas, para ofrecerlo en su momento como prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
¿no? Caso Rosendo Radilla. Y el gobierno mexicano niega la información, y niega la información, y niega la información. Y el IPAI tiene que resolver, y ahí resuelve aplicando el artículo 14, esta información tiene que ver con violaciones graves de derechos fundamentales, esto tiene que ver con delitos de lesa humanidad, como se califica la desaparición forzada de personas, esa información es pública. ¿Qué hace la PGR? Acude a una revisión administrativa y retrasa la entrega de la información. Ustedes ven en la sentencia de la Corte Interamericana el caso Rosendo Radilla y hay como 10 reclamos al Estado mexicano por no entregar la información. Y la PGR alega en el amparo que hay una como invasión de competencias del IFAI, que el IFAI se pone a clasificar delitos y el IFAI, al considerar que esto califica como un delito de lesa humanidad, está atribuyéndose competencias que tiene la PGR, y así se lo podía llevar, Afortunadamente ahí el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa le cerró la puerta. Desafortunadamente el juzgado de distrito le compuso la plana a la PGR y aplicó el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y por eso estamos en revisión. Pero la especialización como tal no me parece un valor tan atendible como el derecho, que es lo que les quiero transmitir. Es una garantía institucional, claro. Es una garantía orgánica, sí. Pero lo importante es la entrega oportuna. Si ese expediente hubiera estado entregado a tiempo, se hubiera ofrecido como prueba, y a lo mejor le podría ir mejor o peor al Estado mexicano, nunca lo sabremos. Si queremos usar el derecho de acceso a la información para tener documentación que nos permita participar en ciertos temas, la queremos ahora. Otro caso, la información sobre este proyecto de construir una megaobra vial conocida como la Supervía. La información llega y la transparenta el gobierno capitalino cuando ya aprobó la obra, cuando tenemos un amparo de muchas personas, un plantón permanente. Si la entrega no es oportuna, entonces el acceso a la información pierde mucho ese carácter instrumental. Y esto es importante porque el derecho de acceso a la información nos sirve como herramienta para atender a otras finalidades, como la rendición de cuentas. El tema es fundamental en materia de acceso a las investigaciones. En nuestro México de hoy, asediado por la inseguridad, habría que recordar que el derecho a la seguridad pública es un derecho fundamental establecido en el artículo 21 constitucional. Entre las obligaciones del Estado, frente a este derecho, están las investigaciones efectivas y la persecución de quienes delinquen. Y si no tenemos acceso a la información, nunca, porque es estrictamente reservada, dice el artículo 16, entonces, ¿cómo nos aseguramos que existan investigaciones efectivas? ¿Cómo nos aseguramos que con los índices de corrupción en este país no se criminalice a las personas inocentes o se absuelva a las culpables según compren las investigaciones? ¿Cómo? Y ahí la entrega oportuna de la información vuelve a ser importantísima. No nos sirve de nada enterarnos dentro de unos 12 años que en los hechos del TEC de Monterrey, quienes privaron de la vida a los 2 estudiantes fue en realidad integrantes del ejército. Ni nos sirve saber que los 2 niños que mueren en Tamaulipas, dentro de 12 años a lo mejor, fueron también acribillados por elementos del ejército, porque en 12 años, créanme que si seguimos así, los temas ya no van a importar tanto. Importa ahora. Y si la PGR, 5 minutitos, todavía estoy bien, alega que es la especialista en temas de persecución de los delitos, pues flaco favor. Si se le permite que vaya ante Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, se acaba el derecho. Se acaba el derecho, y no se los estoy diciendo desde una postura académica, se los estoy diciendo porque estamos en las organizaciones que combaten en las trincheras. A veces nos quedamos sin quejoso o sin quejoso, porque ya no le interesa. ¿Quién aguanta 6 meses? 20 días hábiles, más 20 días hábiles, no está la información, tuve que recurrir, 20 días hábiles, 6 meses para decir la información es pública, y luego,
vámonos al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahí les encargo, ¿no? Bueno, en 3 meses a lo mejor ya tenemos turnado por ahí el asunto, admitido, y en 2 o 3 años tendremos acceso a la información. Y litigar ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues no es una cosa sencilla. Entonces, este derecho se vuelve un derecho de élite, y eso es algo que no puede ser. Por eso es tan importante, por eso es un obstáculo. Y como lo voy a hacer una bonita costumbre siempre que coincido con usted en un panel, hay algo que el legislativo puede hacer, que es introducir una reforma para darles carácter de organismos constitucionales autónomos, que no es una garantía en sí, porque luego viene cómo elegimos a las personas que están en esos órganos, y las historias que tenemos que contar desde la sociedad civil son grandiosas también en ese tema, pero no voy a ir para allá. Como organismos constitucionales autónomos, tal vez, se presente menos los problemas que ya Arely, que no es pariente mía, pero a quien yo también estimo mucho porque coincidimos cada rato en estas mesas, ya trató. Y esto todo en favor de las personas. Y eso es todo lo que les tengo que decir. Algo muy simple, recordarles que el acceso oportuno a la información es un derecho, que ciertamente los institutos no son defendibles nada más por ser institutos, pero si de veras su argumentación es tan mala, si de veras es tan grosero lo que hacen en sus resoluciones, entonces los órganos, las autoridades, los sujetos obligados tienen otras formas de traerles a cuentas. No se trata, por supuesto, de que estos institutos de transparencia estén exentos de control, porque de hecho no lo están controlados a través del juicio de amparo. Pero si las autoridades alegan indefensión, porque eso es una de las cosas que se escuchan en los pasillos de la Corte, es que las autoridades quedan en estado de indefensión si no pueden recurrir las resoluciones de los institutos de transparencia ante tribunales administrativos o judiciales previos al amparo. Si creen que de verdad es tan grosero, entonces sí, que les detonen responsabilidades, pero así se equilibra el control de estos institutos, el control horizontal entre organizaciones y las posibles invasiones, con el derecho fundamental de las personas a recibir oportunamente la información que soliciten. Y eso es básicamente todo lo que yo quería decir en estos momentos. Agradecemos su intervención y le damos el uso de la palabra a Antonio Martínez, egresado de la Facultad de Derecho, ya no dije doctor ni maestro, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el posgrado en especialidad en Derecho Constitucional en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es titular de las asignaturas Garantías Constitucionales, Sistema Político Mexicano y Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También imparte en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón la materia Garantías Individuales y Sociales. Desde febrero de 2010 es asociado del despacho jurídico Beltrán H. y Asociados. Adelante, por favor. Quiero agradecer la invitación con la que me distinguen, junto con todos los panelistas, por parte de estos organizadores, en torno a un derecho que evidentemente tiene gran interés para todos nosotros, el derecho a la información. Ya se han ahondado aquí sobre muchos aspectos en torno a en qué consiste el derecho a la información, algunas de sus restricciones, en tratándose de la información confidencial y la información clasificada como reservada, y quiero centrar las palabras o esta plática en torno precisamente de la revisión judicial o administrativa de las resoluciones que emite, en este caso a nivel federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, y que se reproduce a diversas escalas en las entidades de la República. El derecho a la información como derecho constitucional es introducido en el texto constitucional precisamente en 1977
con un párrafo una oración, una frase un tanto cuanto escueta, conforme a la cual el derecho a la información será garantizado. Esta reforma produjo finalmente, o mejor dicho, bastantes años después, que se emitiera la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública hasta el año de 2003, es decir, que todavía nos había algún rezago interesante. Pero quizá lo que hay que decir, un tanto cuanto por hacer, conste que no pertenezco a ninguno de los institutos de acceso a la información, lo cual tampoco sería nada malo, todo lo contrario. Creo que las cosas, precisamente la forma de cambiarlas es desde adentro también de las instituciones, aunque no nos priva de ello a quienes no pertenezcamos. Pero lo que está sucediendo es que en 2007 se publica la reforma. De nueva cuenta se reforma el artículo 6 constitucional a efecto de añadir un párrafo y diversas fracciones, dentro de las cuales me voy a permitir, solo para evitar caer en alguna omisión, la lectura de la fracción 6, conforme a la cual dice que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión. Bueno, si la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública data de 2003, evidentemente, para la fecha en que se reforma nuevamente este artículo 6, vamos a establecer ahora requisitos que para la fecha o el momento en que fueron creados algunos organismos de acceso a la información pública no existían. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que eventualmente podríamos estar ante un problema de inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Por qué? Porque primero se estableció a nivel federal el derecho a la información en la primera reforma al texto constitucional, lo cual se reprodujo en las entidades. Y entonces se crean los organismos sin tener más allá que el parámetro legal. Ahora la reforma, en 2007, establece ciertos requisitos. En fin, los requisitos que se establecen para estos órganos, u organismos, es medularmente la existencia de una autonomía y una independencia. Dos palabras que nos causan algún conflicto siempre cuando tratamos de saber qué es eso de la autonomía y qué es eso de la independencia. En términos generales, para evitar confusiones, la autonomía no será otra cosa más que la cualidad de que la tarea que realice determinado órgano la realice sin la injerencia de elementos externos. Pero autonomía de ninguna manera debemos entenderla como sinónimo de la soberanía, tema bastante discutido con relación a las entidades. Y otro aspecto fundamental se refiere a la independencia que debe privar en estos órganos. La independencia quizá tenga ahí algunos matices. ¿A qué me refiero con esto? Ya se abordó en este panel aspectos que tienen que ver con la independencia en la medida en que quizá si todos los miembros que conforman a determinado órgano de acceso a la información, si todos dependen, o es decir, salen, en cuanto que son designados, de las filas de uno solo de los poderes, evidentemente no es en él en quien podamos confiar cuando se trate de revelar información de los archivos de aquel poder a cuyo cargo está la designación. El problema entonces aquí se circunscribe no solo en quién debe ser el garante, sino además quién debe ser en última instancia el revisor. El procedimiento, grosso modo, consiste en que cualquier persona podemos solicitar distinta información por conducto de unas unidades de enlace que son propias de las unidades administrativas, órganos obligados a facilitar la información. En caso de que el particular reciba una respuesta en el sentido de que no le sea permitido el acceso a esta información, podrá recurrirla en términos generales a través del recurso de revisión, del cual conoce a nivel federal el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el IFAI. Ahora,
los hechos están superando en alguna medida las previsiones legislativas. ¿En qué sentido? El Instituto Federal, el IFAI, para decirlo en breve, busca sin duda, conforme al texto constitucional, ser la última instancia a nivel federal que revise las resoluciones que sean negativas hacia el particular. Esa es una atribución que le está concedida constitucional y legalmente. Pero lo que estamos viendo hoy día es que ahora las resoluciones del IFAI están siendo impugnadas mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que muchos de repente todavía decimos Tribunal Fiscal Federal. Si se me escapa, por favor, tengan en cuenta que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y entonces la disputa consiste en que el Tribunal de Justicia Fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, constitucionalmente solo tiene facultades para resolver o dirimir conflictos entre los particulares y la administración pública. Y en el caso que ahora estamos viviendo, lo que sucede es que estamos presenciando un conflicto entre lo que corresponde al IFAI y lo que ahora pretende hacer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que finalmente se está erigiendo en revisor de las resoluciones del IFAI, porque, como lo decía, ya lo adelantaba desde un principio el doctor Miguel Carbonell, ahora resulta que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa está revocando incluso las determinaciones del IFAI, con lo cual su independencia y su autonomía quedan bastante cuestionadas y por ende nuestro derecho a la información prácticamente es vulnerado. Entonces, pareciera pues que lo que tenemos que hacer aquí es, en primer momento, dotar de independencia a los órganos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las entidades, incluso a nivel federal, los comisionados de estos institutos son designados a propuesta del Ejecutivo. Esto, no digo que necesariamente suceda, pero eventualmente sí deja una sombra de desconfianza, porque cuando solicitemos información del Ejecutivo, pues quizá nos sea negada. No digo que siempre, desde luego, solo estoy hablando de que estructuralmente, para evitar esas suspicacias, lo ideal sería hacer un órgano que, si bien ya es colegiado, ahora tenga una designación tripartita, pero igualitaria, para dotarle de esa independencia. Y esto, desde luego, que no es novedoso. Ya sucede en México, si no me falla, es el Instituto de Guanajuato. Se integra por tres miembros y sale uno de esos consejeros de cada una de las filas de los distintos poderes. Ahora, eso para efectos de dotar de autonomía e independencia al órgano administrativo, vamos a decir al IFAI, que se reproducirá en su momento ante las distintas o en las distintas entidades, si fuera el caso. Otra posibilidad es lo que sucede ya en Campeche, como nos lo anticipaba la licenciada Cano, es de que las resoluciones de ese órgano que pertenece a la administración pública sean revisadas ahora en sede judicial, pero en este caso, al ser Campeche una entidad, pues estamos hablando de justicia local, cuyas resoluciones al final de cuentas serán revisadas otra vez por el Poder Judicial Federal. Y entonces tenemos que el acceso a la información será todo menos ágil y expedito, como ordena la Constitución. Entonces, la disputa es muy sencilla desde una perspectiva de la jurisdicción en la que nos estamos presentando. Si lo que vamos a aplicar es la ley, estaremos en presencia de una regularidad legal. Pero si hablamos de que lo que debemos utilizar como parámetro para medir los actos de la autoridad es la Constitución, estamos en presencia del control de la constitucionalidad. Por tanto, esta disputa es muy añeja en torno a quién debe ser el defensor de la Constitución. Entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, de hecho es al revés. Hans Kelsen fue el primero y le contesta después Schmitt, y en fin, ahí se hace toda una situación. Y la disputa es, para decirlo en breve, ¿quién revisa al revisor? Y por eso, precisamente, como sería ocioso que el día de mañana, si llegamos a la conclusión de que revise el Poder Judicial, de todas formas nos seguimos preguntando ahora quién lo va a revisar a él. La forma en que vamos a encontrar la confianza en estas instituciones es, sin duda, una designación tripartita que nos autorice, que nos permita, pues, confiar en esos órganos. Porque, claro, decía, es una frase célebre de Schmitt, no podemos encomendar las ovejas al lobo. Es, en otras palabras,
Si vamos a solicitar, como sucede en estos casos, que es la información solicitada a PGR y ahora recientemente al SAT, y vamos a dejar que sea un tribunal, un órgano, cuyos miembros son exclusivamente propuestos por el titular del Ejecutivo Federal, pues evidentemente, aun cuando no actúen con parcialidad, en nuestra esquema de pensamiento quizá quedará esa estela. De allí pues que lo que tenemos que hacer es fortalecer en primera instancia a los órganos administrativos, que no es otra cosa más que las viejas tesis francesa y anglosajona, sobre la revisión de sus propias determinaciones. La tesis francesa sostiene que hay que darle esa independencia al órgano y por tanto sea el quien revise sus propias decisiones, que es lo que ya hace el IFAI, y por tanto sería ocioso que estableciéramos algún otro revisor de las decisiones del IFAI, en tanto que para el particular siempre quedará expedita la vía constitucional, toda vez de que estamos hablando de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la información, que estará tutelado indefectiblemente por el juicio de amparo, y precisamente cuando uno aduce la violación directa a un precepto de la Constitución, no estamos obligados a agotar todos los medios ordinarios de defensa. Hasta aquí estas reflexiones que sin duda serán para que las critiquen ustedes espléndidamente. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de los ponentes de la mesa esta tarde, y antes de pasar al periodo de preguntas, lamentablemente no nos queda más que despedir, creo que 2, 3, perfecto. Entonces ahorita seleccionaremos las preguntas que van dirigidas al doctor Muñoz Ledo. Para efectos de que les dé oportuna respuesta, sea transparente y no violente el derecho a conocer la verdad de los presentes. Ya no hay más. Hasta una tercera. Son para ti. La pregunta es una muy buena. La primera, que si es viable un proyecto de reforma constitucional en materia de radio y televisión que requeriría un gran respaldo político. Bueno, es obvio que hasta hoy no ha habido un equilibrio de fuerzas en el país que permita regular de modo razonable, por no decir racional, el tema de los medios de comunicación. Primera respuesta. Segunda, el hecho es de que el oligopolio, porque eso también tiene que ver con el artículo 28 de la Constitución, la radio y televisión es determinante en la vida política del país. Esto es un inmenso círculo vicioso. Y al mismo tiempo, las grandes compañías de televisión, por no decir de radio, son la terminal de un conjunto de intereses económicos que a su vez son oligárquicos en los respectivos medios de acción. Entonces, si hay un punto de concentración de los intereses económicos en el país, está en Televisa. Está en Televisa. Entonces, ellos han doblegado al poder público en diversas ocasiones. La ley Televisa fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión porque enamoraron a todos los candidatos presidenciales. Digo todos. Cada uno tenía su manera de desquitarse. Supongo que tenía un plan B. Conocimos el de Calderón, que era ir a la Corte para que limitara la reproducción automática de las concesiones, ¿sí? Pero no llegó sino hasta ahí. Todo el contenido de la ley que había elaborado el Senado anteriormente quedó volando. Entonces, lo único que yo digo es que no vale la pena entrar por una ley ordinaria que no va a resolver el problema de fondo, que es la supeditación a la que está sometida el propio Ejecutivo por los medios de información. Hay una capacidad de chantaje, hay una capacidad de intimidación hacia el estamento político. Si ustedes me dicen que en el equilibrio actual de fuerzas, y estoy respondiendo a dos alusiones muy respetuosas, por cierto, tanto el de San Carbonell como de Tano, es decir, nosotros proponemos
Eso no quiere decir que el Congreso lo vaya a hacer. Es decir, en el Congreso se reflejan no solamente los intereses de los partidos, sino los intereses de los gobernadores, ¿no? Ahora se ha hecho una parcelación del Congreso por bancadas, como en 1857, que se votaba por legislaturas, por bancadas. Entonces, hay un reflejo de los intereses. Yo sostengo que una nueva constitucionalidad en un sentido amplio tiene que entrar en ese problema, pero sostengo lo contrario también. Si no le entramos a este problema, y no estoy citando a Bobbio, no estoy citando a Popper, ni estoy citando a quien sea, los grandes autores de la ciencia política que han trabajado este tema, no habrá una verdadera democracia en México mientras no haya un nuevo régimen de radio y televisión. Esas son dos cosas. Ni habrá un nuevo modelo económico ni un nuevo social. Hay un control oligárquico de la opinión pública que por eso deja de ser opinión pública y se convierte en un eco de las opiniones privadas. Es decir, no es como la red pública que está al alcance de todos. En cuanto al otro tema, yo sí les voy a hacer un ofrecimiento formal sobre el tema del acceso a la información pública. Creo que vale la pena, no sé qué respaldo tenga, respondo a la primera pregunta en el Congreso, dejar constancia de una iniciativa para modificar en lo que proceda, tanto a nivel legal y si fuera necesario a nivel constitucional, el tema del acceso a la información pública, que es el tema de la transparencia. Creo que los diputados tenemos que estar abiertos a las voces de la academia y al debate público. Yo he invitado en un programa de televisión que conduzco al licenciado Cano a esto. Y quiero aclarar que apenas, un punto que no está en la pregunta, pero que se citó aquí, el caso Radilla. Nosotros en un mes hicimos el proyecto de reforma legal que ordenó la Corte Interamericana. Ahí está el proyecto. En un mes teníamos la iniciativa. Otra cosa es que el Congreso no obedezca. Hay un conjunto, no tenga mayoría para tomar esas decisiones. Yo creo que tenemos que pensar en grande, en un país grande. Decía hace poco el señor rector de la universidad, con quien mañana aquí estaremos, que si a alguien se le ocurriera el día de hoy pensar que se construyera una ciudad universitaria, lo metería al manicomio. Lo que pasa es que es un país que se ha acostumbrado a pensar en pequeño y a pensar que ninguna gran decisión puede tomarse. Hay que intentarlas. Para eso están ustedes. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Muñoz Ledo, que lamentablemente se tiene que retirar por su intervención, y sin más, quisiera pedirle a los ponentes que en la medida de lo posible sean breves en las respuestas que van a dar a las preguntas que les ha dirigido el público aquí presente, para efectos de pasar a la última fase de esta mesa. Miguel. Bien, muchas gracias. Voy a acatar estrictamente la orden del señor moderador. La primera pregunta es de Gabriel Ramírez y me dice si estos pequeños casos que, como según Gabriel Ramírez yo hoy dije, no importan en México, entonces cuando existen cientos de pequeños casos, si hay que hacerlos públicos, conocerlos y sancionarlos. Bueno, yo no dije eso, yo dije al contrario. Precisamente porque se asustan con pequeños casos, esos hay que resolverlos sin más. Es decir, quizá no me expliqué bien, pero lo que quiero decir es que de pronto siento que hacemos como demasiadas olas por pequeñas gotas. Hacemos olas en vasos y esto me parece que no tiene sustento en la experiencia de derecho comparado. Cuando la figura que usé fue la de tocar el nervio del Estado. El Estado constitucional de derecho, no el Estado autoritario, tiene nervios muy sensibles. La tarea de inteligencia, el combate a la criminalidad, los planes de defensa nacional en caso de invasiones. Bueno, todo eso yo creo que en México ni siquiera se ha pedido. Ya no digo que se haya negado bien o mal, ni siquiera se ha pedido. Estamos apenas rozando la superficie de ese gran monstruo que se llama el Estado mexicano, que no lo conocemos. Entonces, precisamente, yo le diría a Gabriel, es al revés. ¿Cómo diablos piensa alguien en una lógica absolutamente autoritaria que dar a conocer las averiguaciones previas ya terminadas, ya cerradas, en contra del Bester Gordillo va a suponer un daño para alguien, solo para los ministerios públicos que hayan corrompido? Solamente no alcanzo yo a ver otro posible daño a un acto corrupto por parte de las autoridades de procuración de justicia. Bueno. Guillermo Noriega dice, ¿no es acaso el caso Sonora muestra de que un tribunal no debe ser la última palabra en la materia, ya que
resolvía en estricto derecho ignorar el principio máximo de publicidad. Yo creo que son dos cosas distintas. A ver, lo que le criticamos a Sonora, ya lo dijo Arely muy bien, es que no cumple con lo que establece la fracción cuarta del párrafo segundo y sexto en cuanto a especialización, independencia, etcétera, porque mezcla la materia electoral con acceso a la información. O sea, lo que dijeron en Sonora es, como hay elecciones cada 3 años y los magistrados se aburren, pues vamos a darles más cosas, ¿no? ¿Y qué cosa va pasando por ahí? Pues acceso a la información. Pues va. Eso fue el razonamiento, pero evidentemente es un razonamiento que hoy viola la Constitución. Ese es el punto. Otra cosa es distinta. Sí es importante lo que apunta, creo, en el fondo de la pregunta, Guillermo. ¿Qué pasa si resuelven mal los tribunales? Y ese es un riesgo que está incluso a nivel de Suprema Corte. Porque la Suprema Corte, ahora estamos muy contentos con lo de la semana pasada, con el matrimonio sexual y todo. Creo que dimos un paso muy bueno, digamos, yo estoy muy contento por eso, pero nos han recetado unas últimamente que era patada tras patada. O sea, también la Suprema Corte es verdaderamente impredecible. Entonces, ahí está. José Villaseñor, ¿estás de acuerdo que las resoluciones del IFAI sean revisadas por otra instancia, que dejen de ser definitivas? La respuesta es sí, y la respuesta es a la vez no. ¿Tienen que ser definitivas para quién? Para la autoridad. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es un derecho de la autoridad. La autoridad no tiene derecho a mantener en reserva. Derecho no tiene. Tiene competencias para determinar reservas, por supuesto, pero no tiene un derecho. ¿El derecho de quién está en juego? El derecho, perdonen la perogrullada, el derecho del titular del derecho de acceso a la información, que somos nosotros. No las autoridades, no el SAT, no la PGR. Si ellos sienten, repito, insisto, que se les está violando una competencia porque clasificaron como reservado y el IFAI dice no, y la competencia para hacer la primera clasificación, evidentemente la ley se la da al órgano que tiene en su poder la información. Entonces, si sienten eso, pues que vayan y metan una controversia ante la Corte y a ver cómo les va en la Corte. Pero en ese sentido tienen que ser definitivas para la autoridad y no definitivas para el particular, toda vez que, desde luego, si se le conculca un derecho fundamental, siempre expedita la vía del juicio de amparo. ¿Qué tan grave sería si se perdiera el caso Campeche para la causa de la transparencia? Yo creo que grave. Yo creo que grave porque no estaríamos lejos de generar un efecto dominó. Entonces vendrían cayendo varias entidades federativas, creo yo. ¿Y en qué porcentaje de casos falta calidad argumentativa en los órganos garantes? Pues no, la verdad que yo no conozco ningún estudio así que diga qué porcentaje, pero yo creo que sí se han sabido varias muy malas. No, me atrevo a hacer una generalización a lo mejor injusta, pero diría, en general, el nivel argumentativo de los órganos garantes no está a la altura de los retos. No creo que esté a la altura de los retos, les falta algo para mejorar. Claudia Ramón dice, mucho se habla del acceso a la información, pero creo que no hay mucho que abone en el castigo a autoridades que incumplan con su deber. ¿Cómo hacer y qué hacer? Es que, fíjese, esa es la segunda fase que también llevamos años pidiéndola. A ver, ¿de qué nos sirve saber que en Los Pinos compraban toallas de 4,000 pesos? Está bien para la conversación del café, pero ¿de qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve todo esto que nos hemos venido enterando, el otorgamiento de manifestaciones de impacto ambiental completamente irregulares, toda esta absoluta depredación del medio ambiente? ¿Eso como para qué sirve? Pues como para que las ONGs vayan y lo publiquen en el Universal y luego la jornada haga una nota, los periodistas hagan su... Bueno, ¿y como para qué más? Porque si nada más nos sirve para eso, es algo, no es poco, pero no es suficiente. Si se trata de un derecho, las violaciones de derechos deben tener consecuencias, deben tener sanciones. Y ahí sí les puedo decir que estamos todavía en pañales. Creo que no hay... Por ejemplo, nunca se les ocurre a los diputados, que siempre vienen a los eventos y dicen, no, porque nosotros hacemos lo que ustedes digan. Pues eso suena muy padre, ¿verdad? Y la gente se queda muy contenta. No es cierto. Esto no es cierto, no hacen lo que nosotros decimos. Ni siquiera lo intentan, es más. Bueno, yo no he visto que los diputados, por ejemplo, citen sistemáticamente a comparecencias a autoridades que se niegan a entregar información. Yo no he visto esas comparecencias. Es más, yo lo que sí he visto es una complicidad del Poder Legislativo Federal con la opacidad. Ejemplo, artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Este artículo no lo aprobó la PGR, perdonen ustedes. Este artículo lo escribieron en PGR, pero ¿quiénes lo aprobaron? Nuestros señores legisladores.
Esa es una reforma legal, y claro, aquí venir a hablar de esto está muy bien, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Eso es lo que se publicó en el diario oficial. Ricardo Serrano dice, ¿por qué si sabemos las personas que el gobierno nos limita tanta información, por qué no presionar más para saber cómo tocar el centro del nervio político? Claro, es una muy buena pregunta. Yo le diría a Ricardo, es que todavía, y sé que esto ya puede sonar trillado porque pues ya venimos diciéndolo hace muchos años, pero yo creo que todavía estamos en la curva de aprendizaje. Yo creo que ya las solicitudes, Arely y Jorge Bustillos lo sufren y lo ven con frecuencia, ya las solicitudes ya son más específicas. Ya hay un aprendizaje social y de las ONGs, pero todavía no le damos al fondo. O sea, cuando uno ve los procesos de desclasificación de Estados Unidos y los compara con México, pues estamos así. Estamos como en el 2%, todavía nos falta muchísimo. ¿Qué hay que hacer? Ir precisamente especializándose, y ahí las ONGs creo que tienen un papel fundamental. Finalmente, una anónima dice, ¿cuándo se convoca a movilizarse para el ejercicio pleno del derecho a la información? Hoy. Aquí. Pero miren, el ejercicio pleno del derecho a la información no requiere que vayamos a Paseo de la Reforma, cerremos los carriles centrales, nos desnudemos enfrente de... Eso no se requiere. El ejercicio pleno del derecho de acceso a la información es que ustedes lleguen a su domicilio, a su oficina, escriban en la computadora una solicitud de acceso y si se las niegan, peleen por ella. Ese es el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. Es más, yo les diría, más fácil no podemos tenerlo. Estamos ya convocados al ejercicio pleno del derecho a la información desde que la Constitución en 2007 incorporó ese fabuloso, bueno, digamos, bastante bueno párrafo segundo, que ya lo tenemos. Así que la convocatoria está 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carbonell. Y ahora le pediremos a la doctora Arely que dé respuesta a las preguntas. Sí, gracias. De Jorge Alfredo, las fundaciones o organizaciones privadas que reciben recursos públicos de los partidos deben estar sujetos a la transparencia. En el caso del Distrito Federal, por fortuna, los partidos políticos son sujetos de transparencia de manera directa. No así, de manera directa, estas fundaciones o organizaciones. Sí le pueden pedir información al partido político del dinero que ellos dan a estas fundaciones y el destino que también se les da a ese financiamiento. A diferencia del nivel federal, no quiso, otra vez volvemos a meter aquí el tema de los legisladores. Los legisladores, cuando reformaron el artículo 6 constitucional, no incorporaron de manera directa a los partidos políticos. Eso venía de una iniciativa de varios gobernadores y de organizaciones civiles, de las propias instituciones académicas, donde incorporaban de manera directa a los partidos políticos. Pasó por Cámara de Diputados, pero rebotó en Cámara de Senadores. Entonces ahí está una asignatura pendiente para hacerlos sujetos de manera directa a los partidos políticos con registro nacional. En el nivel local sí los tenemos sujetos, pero no así de manera directa a estas fundaciones. Una ciudadana del DF, ¿con qué criterios reservan información? Ejemplo pone segundos pisos. Realmente no deberíamos de tener ningún criterio para reservar, porque la regla es, toda la información es pública, es de acceso público. O sea, no debería de pasar por aquí que la regla sea reservar información. Las hipótesis de reserva están de manera expresa previstas en la ley y deben de interpretarse de manera irrestricta. Entonces, aquí cuando hablan de este supuesto que realmente sí fue muy polémico, nosotros cuando entramos en 2006, había muchas solicitudes de información sobre los segundos pisos, que cuánto se gastó el jefe de gobierno en implementar, pero para esto la gente, en esos inicios, pues decía, el jefe de gobierno que da información. La gente no sabía que no era la jefatura quien detentaba esta información, quien la administraba, sino que se creó un fideicomiso, Fimevic. Pero a ver, esa situación, pues uno cuando ve obras públicas, o piensa en jefe de gobierno o piensa en secretario de obras, que es la competente. Pues no, había un fideicomiso. Realmente esta información se abrió totalmente, estuvo pues en los términos legales en las páginas de internet,
y ahora uno puede pedir información en consulta directa o solicitando copias de manera directa a la dependencia y la información se tiene que dar. De hecho, sí hubo varios recursos que se presentaron ante el órgano garante y se entregó esta información. ¿Cuáles son los controles interórgano del IFAI y de los órganos garantes de las entidades federativas? Lo hace Juan Silva Noyona. Realmente cada órgano, los 32 del IFAI, son autónomos o tienen cierta autonomía. Y el único control que tenemos, bueno, ya di algunos ejemplos en que esas decisiones pues son revisadas por otros poderes dentro del mismo Estado y la instancia final es el Poder Judicial. Y lo único que existe de manera como una instancia que aglutina a todos los órganos garantes les comentaba yo esta conferencia, la COMAIP, que es la Conferencia de Órganos Garantes. Y que ahí es un espacio de interlocución que, por ejemplo, cuando vemos una reforma que atenta, caso Campeche, caso Sonora, caso Querétaro, contra la Constitución o contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sean nativos de Campeche, sean originarios de Querétaro, realmente se asume una postura institucional de todos los órganos garantes para hacer una defensa legal y bueno, se cuenta invariablemente, hemos contado con el apoyo del sector académico y de las organizaciones de la sociedad civil. César Juárez, en su experiencia del Info considera que el DF cuenta con un proceso de transparencia en la contratación de servidores públicos y si se aplica un servicio profesional. Tenemos una ley a nivel local de servicio profesional que está guardadita en el cajón, porque no se ha aplicado esta ley. Dieron transitorios, dieron tiempos en sus disposiciones transitorias, pero realmente no ha tenido eficacia jurídica esta ley. ¿Qué les puedo contar como experiencia? Sí ha habido varios recursos, varias inconformidades de los ciudadanos para inconformarse respecto de esta cuestión. Sin embargo, se ha resuelto y es un caso polémico. Hay mucho fuego amigo al interior de las dependencias. Dentro de los propios servidores públicos se cuestionan que con qué criterios nombraron a este funcionario cuando el funcionario de menor jerarquía tiene mayor currículum profesional, académico. Entonces, sí es un tema que hay que traer a fondo porque implica esta parte que yo no lo veo menor, implica la especialización no solamente de estos órganos, sino en general de la administración pública. Mencionan las dos últimas, Alfonso Yáñez. En el caso de Puebla se dice, ya lo comentaba aquí el maestro Antonio, de que varios de los titulares de los órganos garantes los propone el Ejecutivo o bien uno de los tres órganos. Aquí ponen caso Puebla, efectivamente el caso Guanajuato, cada titular del poder nombra uno y efectivamente esto sí corre un riesgo de total parcialidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues cuando llegan asuntos del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, pues hablan primero con el representante que a su vez de este poder. Entonces, en lo personal sí considero realmente un riesgo que este mecanismo de nombramiento de los titulares de los órganos garantes. Creo que la experiencia es que proponga, a fin de cuentas decide el órgano legislativo, quien es quien propone la integración, pero sí creo que debemos ser más exigentes en los requisitos de elegibilidad. Y entre ellos que cuente con la debida experiencia, la calidad, edad, experiencia en la administración pública, en la academia, etcétera, ¿no? Y una última de Eduardo López, del Poder Autónomo de México. ¿Qué hace el InfoDF para que los ciudadanos que viven en zonas marginales ejerzan el derecho de acceso a la información? Bueno, a nivel Info tenemos un programa de participación social donde se invita y es una prioridad, forma parte de los proyectos estratégicos del Info, impulsar y fomentar el ejercicio del derecho en este tipo de sectores marginados del derecho. Tenemos al año 2 convocatorias, también participamos con Secretaría de Desarrollo Social para programas de coinversión y tenemos mecanismos, espacios públicos dentro del instituto, uno que se llama Mesa de Diálogo, donde todas estas inquietudes de las organizaciones, ya sea de las organizaciones civiles o de los ciudadanos de a pie, pues presenten propuestas para fomentar el ejercicio de este derecho. Bueno, estos son los planteamientos y muchas gracias por la atención y por la espera también de atendernos. Nada más quisiera darles un pequeño comercial. Para la sesión de mañana, después de la última, de la hora de la comida,
los asistentes al seminario tendrán que pasar a registrarse de nuevo para efectos de que se les contabilicen las asistencias y puedan obtener la constancia respectiva. Ahora quisiera yo pedirle a los restantes ponentes si de favor, si de favor pudieran ser un poco concretos en la respuesta a sus preguntas, dado que ya es la hora de la comida, la tenemos que respetar a los presentes. Entonces, si pudieran ayudarnos, como fueran 2 o 3 minutos máximo, se los agradecería mucho. Luis. Bueno, Ricardo Serrano creo que sintetiza el problema. ¿De qué sirven institutos de la transparencia si con tanto tiempo que tardan en ocasiones las respuestas, lo que él dice es el gobierno sigue ganando? Yo no digo tanto el gobierno, sino la opacidad sigue ganando. Y es precisamente esa preocupación a la que atiende este problema. Y por eso reiterar de manera muy clara, si prosperan las iniciativas como la de Campeche, apaguemos la luz y vayámonos. 5 años para litigar, para tener entrega oportuna de la información, acaba con el derecho de acceso a la información. Si prospera artículos como el 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y en este país no podemos saber si las investigaciones son efectivas para saber quién delinque o quién no y si se persigue o no, apaguemos la luz y vámonos a reconstruir Haití, porque aquí no va a pasar nada. Luego viene otra pregunta sobre exigir transparencia y entrega oportuna de la información, pero si no hay archivos organizados, pues eso como que no es posible, ¿no? ¿Por qué no se dio primero una ley de archivos o una ley de FAI? Bueno, así parece que somos acá. Tiene razón, los archivos son importantes, si no queda registro, pues después es muy fácil que nieguen la información, pero afortunadamente el artículo 6 ya establece ahí la obligación de archivar los datos y es un tema muy importante. Y las demás preguntas en realidad creo que las puedo responder en lo personal, porque son preguntas muy concretas sobre qué se hace en un amparo, qué se hace para solicitar cierta información en un ayuntamiento, y otra que tiene que ver con el sistema de responsabilidad política y rendición de cuentas. Las dejo para después. Lo único que quiero decir es, ¿cómo defendemos un derecho? Pues lo defendemos ejerciéndolo. Y al ejercerlo, el ejercer el derecho de acceso a la información, participamos. Y hacemos de esto una mejor democracia, más allá de representativa, algo participativo, más o menos serio, razonado, y ese es el ideal. Gracias. Muchas gracias, Luis. Antonio. Muchas gracias. Bueno, para ya no abusar de su tiempo y poder todos estar en condiciones de proceder a la comida tan esperada, además, todos ustedes están aquí desde temprano, seré muy breve. Tenemos una pregunta anónima en el sentido siguiente. Dice, si se le otorga independencia al IFAI, ¿qué tipo de medios de defensa se le otorgarían en el caso de controversias constitucionales? Bueno, por principio de cuentas son dos cuestiones muy diferentes una de otra. De lo que principalmente traté de explicar, a lo mejor no lo logré con estas precisiones, que por cuanto hace al órgano administrativo, ese debe estar dotado de no solo de autonomía, sino de independencia, y buscar un nombramiento tripartita, desde luego equilibrado. Pero es evidente que México está construyendo apenas todo este sistema, todo este andamiaje del derecho a la información. El caso concreto que se presenta de la disputa entre la resolución del IFAI, que ahora es revocada por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues evidentemente la vía para resolver sobre la competencia constitucional tanto del IFAI previsto en la Constitución, artículo 6, como de las competencias que se le otorgan a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que está previsto en el 73, fracción 29, literal H de la Constitución, evidentemente estamos en presencia de un conflicto en el que habrá de aplicarse como parámetro de medición la Constitución. Entonces, evidentemente lo que tendríamos que hacer es construir o reforzar la naturaleza de estos institutos de acceso a la información, en el caso concreto del IFAI, para efecto de que pueda acudir vía controversia constitucional en la defensa de las competencias que la propia Constitución le otorga. Eso sería todo por cuanto se refiere a un servidor. Muchas gracias. Concluidas las intervenciones, no me resta más que agradecerles su presencia y participación y exhortarlos en la defensa de sus derechos y en la concretización de los mismos. Buenas tardes.